¿Ya pueden ver ahí mi pantalla? Sí. Ok. Ok, Raúl, buenas tardes. Buenas Pues tardes. mira, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es del divorcio. Ajá. Ya veníamos hablando precisamente de matrimonio, concubinato, y bueno, ahorita vamos a tocar el tema del divorcio. Y vamos a empezar con un poco de historia, los antecedentes del divorcio en México. El divorcio fue introducido en la legislación civil mexicana por decreto del 29 de diciembre de 1914, publicado el 2 de enero de 1915 de manera constitucional y en el periódico constitucionalista oficial de la Federación, que se editaba en Veracruz en aquel momento, sede entonces del primer jefe del ejército constitucionalista. En este decreto se modificó la fracción 9 del artículo 23 de la ley del 14 de diciembre de 1874, reglamentaria de las adiciones y reformas de la Constitución Federal, decretada el 25 de diciembre de 1873. Recordemos que para formar o tener la figura del divorcio nos fuimos un poquito a la historia del derecho romano, donde se conformaba ya la palabra matrimonio, primeramente en un estado religioso, y posteriormente en el derecho romano ya en un estado, en una cuestión jurídica, y con el paso del tiempo se conformó ya en una situación de derecho. Se divide el estado de la iglesia y podemos ver ya un matrimonio dividido. Ya podías casarte por una sola situación, en este caso por una religión, por una situación jurídica, por una ley, por un decreto. Y bueno, el divorcio no es la excepción. El divorcio también tiene su historia, su antecedente, y también ya se permitió posteriormente pues la disolución de ese vínculo matrimonial que de alguna manera unía a dos personas. En cuanto, hablando jurídicamente, en cuanto a la religión, bueno, hasta la fecha creo que por ahí, si te casas por una religión la más común, que en este caso sería la católica, es un poquito complicado la disolución de ese vínculo. Sin embargo, bueno, también el Código Canónico también marca una serie de requisitos para poder hacer nulo ese vínculo matrimonial. Sin embargo, bueno, pues es más difícil y también depende. Digo, estoy hablando de una religión común en México, pero bueno, hay otros tipos de enlaces. José Venustiano Carranza Garza, presidente constitucional en aquel entonces, en su exposición de motivos, ponía a consideración los de los errores de uniones que no pueden o no deben subsistir. Desde la celebración del matrimonio hasta que se permita su disolución, para convencerse así de que la desunión moral de los cónyuges es irreparable. Si nos damos cuenta, desde aquel entonces en la exposición de motivos, bueno, era el no continuar con algo que ya no tenía razón de ser de manera socialmente adecuada, de manera en la que no se afectaran a terceras personas. Todavía por ahí hay matrimonios o personas, muchas, que piensan que es mejor mantener un matrimonio por los hijos, que no se quede el hijo sin papá y sin mamá, que un divorcio. Sin embargo, psicológicamente está probado que los hijos de papás divorciados, pero que ya no tienen pleitos, crecen de una manera más sana que de aquellas que ven a un par de papás discutiendo continuamente o teniendo problemas de manera constante por evitar ese divorcio. Aquí estoy tocando un poco el tema de sentimientos, un poco el tema psicológico, pero al final del día, bueno, todo esto afecta para que nuestros legisladores puedan emitir una ley.
Por tanto, en aquel momento se decretó en el artículo primero que se reformaba la fracción 9 del artículo 27 de la ley del 14 de diciembre de 1874, reglamentaria de las adiciones y reformas de la Constitución Federal, decretadas el 25 de diciembre de 1873, es decir, unos meses antes. En los términos siguientes. Fracción novena. El matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges, cuando el matrimonio tenga más de 3 años de celebrado, o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o indebida la realización de los fines del matrimonio. Entonces, México, en particular, tiene todos estos tipos de divorcios. El divorcio necesario, el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento, el divorcio administrativo, y actualmente en el Estado de México y en la Ciudad de México, el divorcio causado o expreso. Estos 4 tipos de divorcios existen en toda la República Mexicana, pero no se aplican en todos los estados. Y vamos a ver cada uno de ellos. El divorcio necesario. Actualmente este divorcio en el Estado de México no existe, ni en la Ciudad de México. Pero no tiene mucho que se reformó, se derogó el 3 de mayo del 2012, estamos hablando de 8 años. Muchas de las personas pues todavía se divorciaron por este medio. Y es la acción legal mediante la cual cualquiera de los cónyuges puede acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, sustentando la demanda correspondiente en una o más de las causales contempladas en el Código Civil aplicables. Voy a leer una serie de causales de divorcio que nosotros anteriormente en el Estado de México, vuelvo a repetir, hay estados que todavía lo contemplan, pero en el Estado de México decías, una de las partes se quiere divorciar y vamos a ver qué causal aplica. Las más comunes son estas. El adulterio de uno de los cónyuges era en aquel momento, al menos en el Estado de México, era muy complicado comprobar el adulterio. Tenía que encontrarse a la persona en el acto, en el momento del adulterio, es decir, tenía que encontrar teniendo relaciones con la persona y tener 2 testigos que comprobaran eso. Entonces, no era una de las fracciones que más se ocuparan a uno de los para demandar el divorcio necesario, pero era una situación, por llamarlo de alguna manera, la infidelidad era una causa de ese divorcio, de solicitar el divorcio. Otra es que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse el mismo con persona distinta al cónyuge. Que bueno, en el entendido de que si ya te vas a casar es porque lo aceptaste, pero al final del día también podías por eso demandar un divorcio necesario. La propuesta de prostitución de un cónyuge al otro, no cuando el mismo la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido cualquier remuneración con el objeto expreso de permitirlo. Claro, si la persona estaba de acuerdo, pues no lo iba a demandar. Y no dudo que a la fecha se dé esa situación. Sin embargo, bueno, también es una causal de divorcio necesario. La bisexualidad manifestada posterior a los 6 meses de celebrado el matrimonio. Si dentro de los 6 meses de que te casaste te diste cuenta que tu pareja era bisexual, podías demandar el divorcio necesario. Pasado ese tiempo, se daba por entendido que lo aprobabas. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito. También nosotros sabemos que actualmente muchas de las parejas pues son cómplices en delitos. De hecho, hay matrimonios que se prestan para eso o que se dedican a eso. Pero en algún momento también podías demandar el divorcio por esa situación. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito. Ay, perdón, es que los actos inmorales ejecutados por alguno de los cónyuges con el fin de corromper a los hijos de ambos o de uno de ellos, así como la tolerancia de la corrupción.
De hecho, de los actos inmorales, pues ahí estarías violentando los derechos de los menores, que son los que más se tutelan en el Estado, o que los que más tutela el Estado. Padecer alguna enfermedad crónica e incurable, que sea además contagiosa o hereditaria, esa también es una causal. De hecho, los comentaba yo también en el tema de matrimonio, cuando se hacen los estados o los estudios de salud para los consortes, tiene que salir una serie de enfermedades que podían anular o podían impedir el matrimonio antes de ejecutarlo, antes de llevarlo a cabo. Si posterior a ello resulta que se enferma, podía solicitar el divorcio necesario. Padecer enajenación mental incurable, que sería estar en un estado de interdicción. La separación del domicilio conyugal por más de 6 meses de causa justificada. En estas sí muchas demandas se aplicaban, es decir, se separaban las personas aparentemente sin una causa justificada y simplemente no venían o no vivían dentro del domicilio conyugal que habían establecido la pareja, y por eso demandabas el divorcio. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro que hagan difícil la vida en común, que ahorita podríamos llamarlo la violencia familiar, por medio de una denuncia. Bueno, ¿sabes qué? Mi pareja me agrede de alguna manera y yo voy y demando ese divorcio necesario. La negativa de los cónyuges de darse alimentos, que también es una obligación, y aunque existiera el divorcio, en el divorcio se decretaría la entrega de los alimentos. La acusación calumniosa por un delito hecho por un cónyuge contra el otro, haber cometido uno de los cónyuges un delito doloso, por el cual tienen que sufrir una pena de prisión no conmutable. Los hábitos de juegos prohibidos o de embriaguez habitual, el uso indebido y persistente de estupefacientes, es decir, que el cónyuge se vuelva alcohólico o drogadicto. Todavía en los estados, y al final vamos a ver una tablita donde vamos a poder observar qué estados contemplan cada tipo de divorcio. Posteriormente tenemos el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento. Ese todavía está vigente en el Estado de México. Es una acción legal mediante la cual ambos cónyuges dentro del matrimonio, ambos cónyuges de mutuo acuerdo acuden al órgano jurisdiccional para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, presentando el convenio aprobado por las partes, donde se precisen cada una de las cláusulas relativas a los hijos y a los bienes adquiridos durante el matrimonio. Aquí en el divorcio voluntario es muy rápido si no hay hijos. También sí los hay, pero cuando hay hijos, interviene el Ministerio Público como parte o como protector de los menores. En el divorcio voluntario, obviamente, ambas partes están de acuerdo, la pareja decide que ya no quieren estar juntas y promueven el divorcio voluntario, no hay necesidad. En el divorcio antes mencionado, yo presentaba la demanda, se la hacían llegar a la persona de la que se iba a divorciar la otra parte, y él tenía sus días como una demanda común para contestarla y interponer sus hechos, y inclusive reconvenir y poder contestar su demanda. Obviamente era tardado porque de aquí a que notificas a la parte contesta, si la parte te reconviene, tú vuelves a contestar. Por ahí decían en las novelas, es que yo no le voy a dar el divorcio. De alguna manera se divorciaban, pero a lo mejor lo hacían un poco más complicado en lo que te contesto, en lo que no me encuentras, en lo que te pido. En el divorcio voluntario ambas partes acuden por su voluntad, dicen, ¿sabes qué? Ya no estamos de acuerdo con este matrimonio, ya nos queremos separarnos. Cuando hay bienes y cuando hay hijos, lo que se presenta son convenios. Un convenio donde hacen una liquidación de sociedad conyugal, es decir, ¿sabes qué? Durante el matrimonio adquirimos X número de bienes y los dividimos de la siguiente manera, y ambas partes están de acuerdo. A ti te toca la casa y a mí el coche, a ti te toca un terreno y a mí otro, o así. Sin embargo, no siempre hay un acuerdo de voluntades en una liquidación.
por eso se acudió también al divorcio necesario, para que en este caso un juez interviniera y determinara las cantidades que había, cómo había que dividir esa sociedad conyugal, tema que también ya vimos. Y había otro convenio de los hijos, ¿sabes qué? Los hijos se van a quedar tales días con papá, tales días con mamá, y se les van a entregar alimentos en qué proporción se le iban a entregar alimentos tanto papá como mamá. Entonces, se presenta el convenio, se presenta ante el juez, y el juez lo aprueba, lo estudia el Ministerio Público en caso de menores, y se sigue el divorcio voluntario. Anteriormente también había, en el divorcio necesario, regresándome un poquito, había una audiencia, y quiero pensar que en los estados en los que todavía aplica hay esa audiencia, donde el juez intenta conciliar a la pareja. Hay una primera audiencia que platiquen, que piensen si están de acuerdo en separarse, y si no, había una segunda audiencia donde ya si definitivamente hablaban y intentaban reconciliar, si no había reconciliación, entonces se seguía el procedimiento. Y el divorcio voluntario también había una audiencia. Ahorita ya no hay audiencia de conciliación, porque en el entendido de que ambas partes llegan con la intención de divorciarse, pues quiere decir que ya lo platicaron. Entonces el divorcio voluntario continúa su cauce en un juzgado, es muy rápido, depende también de la carga del trabajo del juzgado que te corresponda, pero en general es rápido, es una sentencia que te dan rápido. Aquí hay algunos puntos que deben fijarse del convenio, y lo primero que hay que fijar es el domicilio que servirá de habitación a los cónyuges durante el procedimiento. Para ese momento lo más seguro es que ambos cónyuges ya vivan separados, y se va a fijar el domicilio donde habrá de recibir todo tipo de notificaciones. La cantidad que por alimentos deba cubrir un cónyuge al otro durante el procedimiento, que es lo que ya comentábamos. El hecho de que cuánto se le va a otorgar de alimentos, si los alimentos solamente van a ser para los menores o también para la pareja, la forma de hacerlo y la garantía que debe darse para asegurarlos. Cuando hay personas que se quieren separar por un acuerdo de voluntades de manera voluntaria, pues a veces no es necesario hacer eso. Simplemente dices, durante el matrimonio no se adquirió ningún tipo de bien, por lo tanto no necesitamos hacer un convenio de liquidación de sociedad conyugal, porque no adquirimos ningún bien, y a lo mejor de manera externa, ¿sabes qué? A ti te toca esto, a mí me toca esto, y hasta ahí. Al juez, ¿qué le vamos a decir? Que no hubo bienes, para que no se meta al estudio del mismo. Alimentos. Pues insisto, también realmente cuando es voluntario, a lo mejor simplemente es la voluntad de decir, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto, tú acéptalo sin mayor problema, o ¿sabes qué? Simplemente no me des alimentos, no te estoy pidiendo alimentos, ni me estés pidiendo alimentos, y, y así seguimos el procedimiento. Oye, le digo una pregunta. Sí. Cuando hay el divorcio y hay bienes, bueno, hay un convenio de las partes, ahí se ponen de acuerdo. Y finalmente se emite una sentencia por parte del juez. ¿Con esa sentencia es suficiente para reescriturar a nombre de quien se queden los bienes? ¿O qué se tiene que hacer? Porque puede ser que, por ejemplo, la casa esté a nombre de la mujer, pero en el convenio se decide que se le quede al hombre y a la mujer otra cosa. Y entonces, él, ¿cómo lo escritura a su nombre? ¿Qué pasos se tienen que seguir? O al revés, o viceversa. Sí, por ejemplo, en el caso de que una liquidación de bienes, también recordemos que no, si la casa solamente está anterior a ella, no espérame, ¿por qué me perdí? Es que no te escuchaba y le subí. Espérame, Raúl, ahorita te contesto. Sí. Bueno. Si la casa está solamente a nombre de una de las partes, también hay que ver si entran dentro de la sociedad conyugal, porque si la persona la adquirió antes de casarse, no entrarían dentro de la sociedad conyugal. Ahora, si esa persona lo está haciendo
como un acuerdo de voluntades, no tendrían por qué meterlo en la liquidación. Si lo adquirieron dentro del matrimonio y sí pertenece a la sociedad conyugal, entonces debería de estar a nombre de las dos partes. Con el convenio no sirve como una sentencia porque el convenio, si bien el convenio es cosa juzgada para alimentos y para bienes, es decir, si yo en mi convenio de divorcio presento un convenio de alimentos, ese convenio lo solicitas también que sea como cosa juzgada, como si fuera una sentencia. Pero para cuestión de bienes entraría un estudio, el juez si esa separación de bienes es correcta. Entonces, para empezar hay que ver si está dentro de las capitulaciones matrimoniales, que fue uno de los temas que tocábamos. Y si está, ¿cómo lo va a determinar el juez? Si tú en el convenio anexas la escritura y anexas todo, se hace el juez también tiene que hacer un estudio de la liquidación de la sociedad conyugal y cómo lo están acordando. Y entonces sí lo puedes presentar como parte de una prueba para la escrituración, pero no es prueba plena. No es como si ya yo fuera a llevar a un procedimiento de usucapión y ya la sentencia me deja escriturar, o un otorgamiento y firma de escritura, o un convenio o un contrato ante un notario público. No así para los alimentos. Es más, puedes llevar un procedimiento de alimentos sin un divorcio y un convenio, un simple convenio, sí hace, sí hace las veces de una cosa juzgada de una sentencia. Ok. ¿Algún otro comentario, Raúl? No, está bien, y gracias. Ahora sí vamos a encontrar en qué diapositiva iba. ¿Ya la vimos? Sí. No, ¿verdad? Bueno, es que aquí en la parte donde estábamos hablando del divorcio necesario, esta nos faltó que se deroga del Código Civil. Al no permitirse en el Código Civil Federal el divorcio a petición de partes, se está vulnerando. Ok. Cuando se deroga la parte en el Código Civil, estatal, el divorcio necesario, esta es una de las acciones que presentan los legisladores y dicen que al no permitirse un divorcio necesario se está vulnerando la petición de parte para su libre desarrollo de la personalidad y por ende con ello se trunca el proyecto de vida de las personas que ya no desean estar al lado de otra, ni seguir compartiendo un proyecto de vida en común. Esta problemática es la que motiva a presentar esta iniciativa. Es decir, como yo te decía, cuando se hace la reforma o cuando se deroga, y para eso hay un estudio, dicen que se vulneran las garantías de las personas a fuerzas haber un motivo para divorciarte. El divorcio necesario te lista en Código Civil una serie de motivos. En cada estado que aplica y en su momento en el Estado de México había una serie de motivos para divorciarte, pero si tú simplemente no estabas en ninguno de esos motivos, por ahí muy fácil la frase de incompatibilidad de caracteres. O sea, es decir, ahí englobabas todo. Simple y sencillamente ya no querías estar con esa persona, la demandabas por esa fracción y había un divorcio. Se presenta una reforma y se dice, no puede ser nada más, no debe de haber un motivo real, porque estás vulnerando, y hablábamos en clases pasadas, de los derechos de las personas. Uno de los derechos más protegidos es el desarrollo de cada uno de nosotros. Lo vimos en el matrimonio, al ver los tipos de matrimonios que ya hay de personas del mismo sexo, con el tema de adopción también que ya se está reformando por ahí para que ese tipo de parejas puedan hacerse. Y bueno, el divorcio no fue la excepción. Más adelante vamos a ver el divorcio incausado, que bueno, fue la consecuencia de esa petición de que no exista un motivo oficial o un motivo necesario para divorciarte. La vimos. Ok, aquí. Y vamos en la necesidad de los convenios. Si hubiera hijos, la mención de quién debe tener su guardia y custodia durante y después del procedimiento y el régimen de convivencia.
En el convenio se debe de marcar la guardia y custodia. La patria potestad, como lo decías en tu exposición, Raúl, la patria potestad no se pierde aunque uno tenga la guardia y custodia. Cuando en el mejor de los acuerdos la guardia y custodia es compartida, bueno, pertenecen las obligaciones y los derechos al mismo porcentaje, pero normalmente, o bueno, hay muchos casos en los que la guardia y custodia solamente se queda para uno de los cónyuges. Y si no fuera el caso, y si la guardia y custodia fuera compartida, bueno, también hay que determinar los hijos en dónde van a estar de lunes a viernes, los fines de semana, días de vacaciones, días de, ahorita que están las fiestas navideñas. Normalmente siempre se acuerda, o me ha tocado ver muchos convenios en donde a ti los 1, 2 y 3 de cada mes, y a mí los 5, 6 y 7, y a ti unas vacaciones y otras. Normalmente no se cumple. Normalmente, cuando hay una buena convivencia, así sea un día que no te corresponde, si tú tienes la necesidad de ver a tus hijos o de verte a ti como papá o mamá, se lo llevan aun cuando el convenio esté fuera de. Y cuando hay problemas, así un convenio te establezca verlos en fin de semana o te den derecho de ver a tus hijos, no te los dejan o no se permite el acceso o demás. También hay otros casos en los que se solicita pues que los papás no vean a los hijos por una cuestión de protección a los menores. Inclusive, por ahí hay una jurisprudencia donde cuando uno de los papás ya tiene una nueva pareja y la pareja no se considera adecuada para los menores, estoy hablando de menores muy pequeños, porque entre más grandes estén los niños, se supone que mayor concepto psicológico de la situación de sus papás pueden tener. Pero cuando no, vamos a suponer que el papá tiene una nueva pareja y la mamá no está de acuerdo, puede pedirle al juzgado un estudio psicológico de la nueva pareja del papá para permitir que sus hijos, hijo o el número de hijos que tenga puedan ver a su papá. O en su caso, solicitar que las visitas sean en el juzgado. Cuando alguien se quiere divorciar y no es por una buena manera, digo, hay de todo, pues sí es una situación que existe en general de tener una buena concordancia o de no tenerla, y entonces hacer de todo, o las partes logran hacer de todo para presionar al papá o a la mamá, porque también ha tocado el caso ver de que la guardia y custodia se le queda al papá, la mamá es la que lo ve los fines de semana, o cada 15 días, o cada mes, o cada cierto tiempo prolongado, y bueno, hay de todo, pero normalmente en un convenio lo que se debe de acordar es esa parte. Y obviamente lo que también debería de acordarse es cumplirse. La determinación de que debe de cubrir los alimentos de los hijos, así como su pago y su garantía. Creo que esto también la leímos en el pasado, tanto para durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio. Es decir, durante el procedimiento el papá o el quien se salga del domicilio va a seguir manteniéndolos, y también después del divorcio. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutado el divorcio. Dicen, bueno, igual en una jurisprudencia, y ahí sí para una situación de esas, cuando se te otorgan alimentos como pareja, se te tienen que dar, y ya ahorita hay mucha controversia en eso, pero si la mamá cuida de los menores hijos, el papá, que es normalmente quien sale del matrimonio, tiene también la obligación de darle alimentos a la pareja. Sin embargo, bueno, actualmente la mayoría de las parejas también ejercen un trabajo. Se dice que se tiene que dar los alimentos a la mujer, porque la mujer hace las veces de nana, hace las veces de cocinera, hace las veces de enfermera, de todo esto para un menor, y está recibiendo de alguna manera un salario por cuidarle los hijos al papá. No, digo, hay mucha controversia ya ahorita, y lo refiero por la situación de derechos y que estamos viendo a lo largo de las clases, por la cuestión de todas las reformas que ha habido, inclusive las que vemos en la calle,
de toda la protección de derechos humanos, pero sí se puede pedir alimentos, inclusive si no trabajaste durante el matrimonio y te dedicaste al cuidado de tu marido y de tu hogar, puedes pedir esos alimentos. Es decir, si tienes 3 años casadas, puedes pedir por esos mismos 3 años alimentos. Digo, también la otra parte, llámese hombre o llámese mujer, tiene el derecho de decir, sabes que sí, pero la persona no tiene derecho de recibir alimentos porque es adulta, porque es capaz, porque a lo mejor tiene una profesión o tiene un oficio o tiene una manera externa de recibir los medios y yo no tendría por qué estarle dando alimentos. Pero bueno, por eso no sé si han escuchado de le voy a sacar todo, voy a hacer que voy a dejarlo, voy a dejarla sin nada. Bueno, por estas situaciones. Entonces el derecho pues, nos permite interpretar y nos permite resolver y apoyar a los clientes. El divorcio administrativo, que es otro tipo de divorcio que también tenemos actualmente en México y lo tenemos ese sí en el Estado de México, es un instrumento mediante el cual ambos cónyuges de mutuo acuerdo acuden con el oficial del registro civil, quienes a través de las funciones que le fueron conferidas decreta la separación correspondiente. Aquí en el divorcio administrativo, yo no he visto que lo lleven mucho, yo no sé por qué realmente no necesitan un abogado para llevarlo. Sí, me ha tocado platicar con algún juez de registro civil que dice divorcia a unas personas y casa a unas personas y al año las divorcié. ¿Es un divorcio más rápido? Yo lo considero bueno, pero sí nos exige ciertos requisitos para poderlo llevar a cabo, como contar con un tiempo de casados de más de un año. No te puedes divorciar por un divorcio administrativo en menos de ese tamaño. Sin embargo, sí te puedes divorciar sí te puedes divorciar por un divorcio, por ejemplo, voluntario si tienes 2, 3, 4, 5 meses de casado. No deben de tener hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela. No debe de haber personas que tengan derecho a alimentos. Mayores sujetos a tutela, podríamos decir que son las personas en estado de interdicción que toda la vida van a necesitar que papá y mamá las cuiden o que papá y mamá les den esos alimentos, esa economía para su subsistencia. Que los cónyuges sean mayores de edad y haber liquidado la sociedad conyugal en el caso de que la hubiera. Y bueno, eso se tramita ante directamente su oficial del registro civil, igual que para un matrimonio les pedirá sus requisitos, les pedirá su acta de matrimonio, estudiará que cumplan con los requisitos y se les decretará un acta de divorcio. Dice, he escuchado los comentarios que dicen, así como hay matrimonios comunitarios, debería haber divorcios comunitarios y habría la misma o más cantidad de personas queriendo divorciarse. Y el divorcio incausado. El divorcio incausado fue el que en el Estado de México sustituyó al divorcio necesario. Llamámoslo así de alguna manera. ¿Qué es lo que comentaba? Los legisladores o quien presenta la iniciativa de ley dicen que no debía de existir obligatoriamente una causa para solicitarlo. Y procede, es decir, incausado sin necesidad de causa. La figura o instrumento jurídico mediante el cual cualquiera de los cónyuges podrá acudir ante el órgano jurisdiccional competente para solicitar la disolución del vínculo matrimonial con el único requisito de haber estado casado por más de un año. Si yo me quiero divorciar, no necesito tener ni cuadrar ninguna de las fracciones que antes leímos, y digo nada más, ahí fueron unos ejemplos, hay muchas más. Yo simplemente, actualmente en el Estado de México, en la Ciudad de México y en varios estados existe ya el divorcio incausado, presento una demanda de divorcio incausado y la persona se divorcia porque se divorcia. La otra persona sí tiene el derecho, porque no podría decirse que no, pero al final del día se van a divorciar. No puede estar una persona casada con quien ya no quiere estar casada con ella.
Entonces presentas la demanda de divorcio incausado, notifican a la otra parte manifiesta lo que a su derecho convenga, pasa un tiempo y se decreta el divorcio. Este divorcio es muy rápido. Vuelvo a repetir, depende de la carga de trabajo, pero sí es un divorcio muy rápido. Normalmente, por lo menos, el derecho familiar sí tiene una gran carga de trabajo, pero son asuntos que van siendo rápidos. Se tardan más en una cuestión de alimentos y eso, en una cuestión de alimentos, en una cuestión de sucesión, las sucesiones sí son muy tardadas, pero en un divorcio incausado, pues debe de ser rápido porque no existe un por qué decir que no. Entonces, ese sería el divorcio incausado. Te voy a leer. Mira, por ejemplo, rapidísimamente unos ejemplos que bajé. En Aguascalientes tenemos el divorcio necesario, el divorcio voluntario, el divorcio administrativo y todavía no divorcio incausado. En Baja California no hay incausado, ni en Baja California Norte ni Sur, ni en Campeche. En Coahuila ya hay divorcio incausado y ya no hay divorcio necesario. Es decir, uno reforma y deroga al otro. En Colima no hay, en Chiapas no hay, en Chihuahua no hay, en el Distrito Federal obviamente sí. En la Ciudad de México es uno de los pioneros siempre que trae las reformas a nuestra nación, y lo vimos por ahí con el matrimonio de personas del mismo sexo. Eso fue el primer estado o el primer lugar donde en la República Mexicana se permitió esta situación. En Durango no hay, en Guanajuato, fíjate, en Guanajuato hay divorcio necesario y voluntario, pero no hay divorcio incausado ni divorcio administrativo. Guerrero sí lo hay, en Hidalgo hay divorcio innecesario y voluntario, pero no administrativo. En Jalisco todavía no hay divorcio incausado. De hecho, Jalisco también es uno de los estados más conservadores. En el Estado de México ya hay y no hay necesario. En Michoacán no hay todavía incausado. Morelos no hay. Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Querétaro no hay divorcio incausado. Quintana Roo sí ya hay divorcio incausado. San Luis Potosí no. Sinaloa sí. Sonora solamente hay incausado y voluntario. No, solo necesario y voluntario. No hay ni incausado ni administrativo. Tabasco no hay incausado y Tamaulipas no hay incausado. Es decir, todavía falta reformar muchos artículos, muchas legislaciones en los estados. Si pudiesen hacer una tabla comparativa, todavía verán estados en los que inclusive las palabras se ocupan de una manera más, ¿cómo lo llamaría? Más de costumbres, más apegada a una historia de un estado. No se van reformando, no se van empapando ya de las nuevas circunstancias que estamos viviendo en la actualidad. No solamente... Creo que lo más avanzado siempre es la ciudad y el Estado de México, ¿no? Sí, y aún así el Estado de México intenta conservarse, pero bueno, es que la gente la vamos llevando, vamos remando, vamos avanzando. Simplemente la tecnología, si no se hubieran ya reformado tantas o creado tantas nuevas leyes, pues imagínate, ahorita todo es por tecnología, ahorita ya hay acosos por tecnología, ya hay tantas cosas, entonces necesitamos ir avanzando y nuestro derecho tiene que ir avanzando con esos cambios que hay. Yo les comentaba, nuestro derecho viene del derecho romano y está bien, nuestras figuras están bien. Nada más lo que sí, bueno, es que hay que ir evolucionando junto con nuestras circunstancias que vamos viviendo en el día a día. Los plazos para contraer matrimonio, nuevamente, anteriormente, es lo que decía nuestro código civil. El cónyuge que haya dado causa al divorcio no podrá volver a casarse sino después de 2 años, contados desde que se decretó el divorcio.
Los divorciados, uno del otro, pueden volver a casarse entre sí en cualquier momento. Anteriormente en el Estado de México era 1 año. En Jalisco todavía son 2 años. O sea, la persona que dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero divorciar, necesitan pasar 2 años para volverse a casar. Actualmente, ahorita, aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, y quiero pensar que en todos los estados que ya leímos, que sí ya aplican el divorcio causado, pues es de manera inmediata. Yo me divorcio y me puedo casar mañana. Porque si no, también estás vulnerando las garantías de las personas. Si nos vamos a un tema más moderno, pues y a un tema más de derechos, estás vulnerando los derechos de las personas. Si nos vamos a un tema más conservador, a un tema más de costumbre, a un tema más de religioso, por llamarlo de alguna manera, pues sí te piden cierto tiempo para volver a contraer esas nupcias. Pero digo, en realidad sí deberíamos todos de reformarnos y ya dependiendo de la educación de cada quien, pues va a determinar sus situaciones. Pero jurídicamente, pues nuestro derecho sí tiene que ir avanzando. Y el Estado de México, afortunadamente, es uno de los estados que más va a la par con estas situaciones. Y pues bueno, Raúl, ese es todo el tema de divorcio. Y no sé si tengas alguna duda. No, Ale, no, está muy bien todo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda de los temas anteriores? No. ¿Todo bien? Todo bien. Pues estoy haciendo ahí las tareas, estoy ahí, le voy avanzando. Sí, Raúl, yo entiendo que de repente fue un poquito rápido por el tema de tiempos, pero cualquier duda también con todo gusto estoy por un mensajito o algo. ¿Sí? Gracias. Profe Jorge, ¿andas por ahí? Sí, Lica, aquí estoy. Ah, ok, profe. Entonces, ¿te parece que hagamos así ya lo tema de exposiciones, que lo pongas como en la mesa para ver qué dicen los chicos? Sí, sí, claro que sí. Bueno, entonces, ya por mí sería todo el día de hoy, profe. Muchísimas gracias a ambos. Que tengan buena noche. No, al contrario, muchas gracias. Estamos viendo. Buenas noches.